La primera ponencia lleva por título Modelo integral para el abordaje de la salud renal desde la perspectiva de la gestión de riesgo. Estará a cargo de la doctora Lisbeth Acuña, quien se desempeña como directiva de la cuenta de alto costo del Fondo Colombiano de Enfermedades Alto Costo y es directora de la Red Internacional para la Prevención de Enfermedad Renal Crónica. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector del aseguramiento del sistema de salud en Colombia. Ha sido además directora de epidemiología y costos en Sol Salud EPS, asesora en investigación de la Universidad Santo Tomás, docente en salud pública de la Universidad Industrial de Santander y coordinadora técnica de la cuenta de alto costo. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Lisbeth Acuña. Sé que han hecho un buen trabajo, una buena labor, y esto no se construye solo, es un trabajo en equipo con varios actores del sistema y, como siempre lo decimos, es importante la voluntad política para que todas las acciones que se piensen en un sistema de salud se puedan dar. No es imposible, pero se debe tener una muy buena voluntad y, por supuesto, la colaboración de todos. Los voy a contextualizar antes de poder empezar la conferencia. El sistema de salud colombiano es un sistema basado en el aseguramiento. Tenemos aproximadamente 46 millones de colombianos con una cobertura del 97%. Operamos bajo dos regímenes de seguridad social en salud, el régimen contributivo a cargo de los trabajadores, aportamos un porcentaje de nuestro salario para poder contribuir con el régimen subsidiado, que es la población pobre, pero cubierta en nuestro país. Nuestro sistema tiene un único plan de beneficios de salud, está integrado por toda la cobertura, nos cubre todo, desde una enfermedad gripal hasta una enfermedad de alto costo, con limitados recursos, como toda la problemática de todos los sistemas de salud que no son suficientes. Aproximadamente, y con la devaluación del dólar, tenemos $220 paciente año para cubrir todo lo que se necesita para la atención de salud. Y por lo tanto eso hace que los sistemas o que nuestro sistema tenga un giro para la operación, y es un enfoque más preventivo, y pues se identificó algunas debilidades y fallas como en todos los sistemas de salud, pero que estamos tratando de superar, y era que no solamente el sistema de salud tiene que cubrirlo todo, porque sería un sistema ilimitado. Hay unos recursos, unos medicamentos, procedimientos e insumos que no están en ese plan de beneficio, pero que igual por vía judicial los pacientes, en el marco de que la salud es un derecho, se tiene que cubrir. Entonces ha sido una problemática que ha incrementado últimamente, y se han adoptado medidas como la política de regulación de precios de medicamentos, y ahora actualmente se está trabajando en una lista de exclusiones de nuestro plan de beneficio, porque es tan generoso pero con un recurso tan limitado que es imposible viable financieramente y que se sostenga a lo largo del tiempo. Entonces, bajo este contexto del abordaje de nuestro sistema de salud, se implementó una ley basada en una política de atención integral en salud, en donde se promueve la prevención de las enfermedades, trabajando a partir del conocimiento de las enfermedades de alto costo desde el año 2008. Por primera vez se habla de qué es gestión de riesgo a partir de estas enfermedades, y hoy en día, después de 8 años, celebramos que ya no es solamente un discurso de qué es la gestión de riesgo y cómo se empezó a abordar en el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, sino ya es una política país que aplica a todas las enfermedades y riesgos a los cuales estamos expuestos. Entonces, voy a empezar por el final, pero les quiero comentar, pues primero, qué es lo que nosotros hacemos para luego abordar de manera muy puntual el modelo que operamos en enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes como las grandes precursoras, pero también en otras patologías importantes del país que ahorita se las voy a mencionar.
para... Sí, por favor. En Colombia, todos pertenecemos a un sistema de salud que, además de velar por nuestro bienestar, permite recopilar datos del estado de cada paciente para contar así con información precisa sobre diferentes patologías, especialmente aquellas que requieren mayor atención y recursos. Yo soy diabética. ¿Por qué mi información es útil para el sistema? Cada vez que viene a consulta o recibe algún tratamiento, registramos en el sistema los datos reales de la condición clínica de la persona. Estado físico, talla, peso, resultados de laboratorio que nos permiten realizar un diagnóstico y que, sumados a otros casos como el suyo, considerados como enfermedades de alto costo, que son atendidos en todas las entidades prestadoras de servicios de salud del país, es información valiosa para el sistema de salud y para una entidad que, a partir de registros administrativos expedidos por el Ministerio de Salud, los recolecta, verifica y analiza para la toma de decisiones en el sistema de salud y el país. La cuenta de alto costo es un organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, creado en 2007 por los Ministerios de Salud y de Hacienda para ser conformado por todas las EPS del país, el cual funciona como un fondo autogestionado con el propósito de contribuir a la operación de la solidaridad, desestimulando la selección y discriminación de la población con enfermedades de alto costo mediante un ajuste a la prima básica y constituir así un frente común para el abordaje del alto costo a partir de la promoción de la gestión de riesgo para la generación de resultados en salud. La cuenta de alto costo nos ha aportado 4 cosas en el sistema. Lo primero, actuar por consenso. En estas mesas han estado sentados todos los actores que tienen que ver con salud. 2, nos ha enseñado el valor de homologar información, de capturar información y de entregar información para fines específicos. 3, nos ha permitido estandarizar la forma en que esta información se capta. Y la 4, nos ha enseñado el valor de manera tangible de lo que son tener modelos de gestión de riesgo en el país como futuro del modelo de aseguramiento. Es así que, gracias a la más moderna tecnología y a nuestro talento humano, recopilamos, verificamos, auditamos, analizamos y gestionamos la información relativa a las enfermedades de alto costo, definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, que en Colombia son enfermedad renal crónica, cáncer, VIH, artritis, epilepsia y hemofilia, entre otras. Basados en la alta confiabilidad de esta información, se generan herramientas técnicas y se adelantan investigaciones que contribuyen con la generación del conocimiento técnico y científico con calidad, que sirven para la toma de decisiones en salud. Buscamos incentivar la gestión del riesgo en cada una de las diferentes entidades desde el punto de vista de prevención de la enfermedad y control de la misma. También buscamos identificar qué aseguradoras y prestadores realizan una gestión adecuada para así promover la competencia basada en resultados. De igual forma, aplicamos la metodología definida por los Ministerios de Salud y Hacienda, de acuerdo con los resultados obtenidos, para realizar una redistribución de recursos entre los aseguradores del país, como un mecanismo de ajuste que contribuye a la estabilidad financiera del sistema. Somos un referente técnico ante la comunidad científica nacional e internacional y los sistemas de salud de los países de la región como un ejemplo a seguir, interesados en incorporar un modelo como el que actualmente tiene el sistema de salud de Colombia a través de la cuenta de alto costo. Esto es posible gracias al compromiso del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todas las EPS, los prestadores y demás actores del sistema de salud, y al profesionalismo y talento del equipo de la cuenta de alto costo que siente, valora y entiende la gran responsabilidad que tiene con el país. Cuenta de alto costo. Información en acción. Bueno,
Este es un contexto, un resumen muy rápido de lo que nosotros hacemos. Para los sistemas de salud es muy importante poder identificar cuáles son los pacientes de alto costo, qué se les está haciendo, qué están consumiendo, más que saber cuál es su prevalencia, su incidencia, su mortalidad, que son por supuesto indicadores importantes en los sistemas de salud. Pero más allá de eso teníamos que empezar a abordar qué recibe el paciente, cómo está siendo atendido y qué necesidades se identifican día a día, porque no es solamente aplicar unas guías de práctica clínica o no aplicarlas y permitir una heterogeneidad en el manejo de los casos, sino estandarizar de una manera concertada con todos los actores del sistema qué se va a evaluar, qué se va a seguir y qué se va a monitorear para poder lograr mejores resultados. Entonces, nuestra misión en el sistema de salud como organismo técnico es poder promover la gestión de riesgo en salud a partir de la información que se tiene de estos pacientes que más altos gastos generan en el sistema y sobre todo una carga importante, pero que no solamente es saber identificar y qué se les está haciendo, sino prevenir que en la población general estos pacientes lleguen a tener este tipo de enfermedades. Entonces, no somos un fondo financiador, somos un fondo de evaluación a todos los actores del sistema, tanto aseguradores como prestadores públicos y privados, en cuanto a la calidad de información que aportan al sistema de salud, pero más que eso, a los resultados que obtienen en el manejo de estas enfermedades. Entonces, el Ministerio de Salud, a partir de unos criterios específicos, seleccionó qué enfermedades tendrían que empezar a priorizarse por su importancia relativa en la carga de enfermedad del país, por su cronicidad permanente, la disponibilidad actual del desarrollo de guías o protocolos de atención y sobre todo las posibilidades de prevención de la enfermedad y de intervención. Porque los sistemas, no es el enfoque de un sistema de salud, no de enfermedad, debe ser prevenir la enfermedad con los recursos que tenemos y por supuesto no es cada vez más, porque ustedes saben que hay enfermedades que cada día aparecen y entre ellas de las enfermedades huérfanas que son las más costosas y se generan en este momento algunos medicamentos imposibles de financiar, sino más que eso, poder no solamente buscar la forma de financiación, sino la forma de prevención de este tipo de enfermedades. Y por supuesto, el costo que genera en el sistema. Pero antes que eso, pues, hablamos mucho de que promovemos la gestión de riesgo, pero ¿qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo proviene del latín gestio, que hace referencia a realizar una acción. Y cuando uno realiza una acción, por supuesto que tiene una consecuencia y con esa consecuencia logra algo. Entonces, la gestión es un proceso dinámico, no es un proceso estático y por lo tanto la gestión de riesgo en el marco de los componentes de la salud es un proceso dinámico de administración de actividades de promoción y prevención que se realizan en la población para lograr su disminución del riesgo de padecer una enfermedad o un evento en salud, que se detecte tempranamente y por supuesto evite su progresión y la muerte en algunos casos. Entonces nosotros para poder hacer gestión de riesgo teníamos que tener información. Para la toma de decisiones es importante la información y es a partir de unos registros de información para cada una de estas enfermedades definidas por el ministerio, una resolución, un decreto, una normatividad, como ustedes la llamen, que se expide. La primera fue en enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes en el año 2008, en el año 2011 VIH-Sida, en el año 2014 cáncer, en el año 2015 artritis reumatoide y hemofilia. Y con base en esta información, hoy en día manejamos más de 10 cohortes de seguimiento. Dentro de las principales tenemos 61.000 personas con VIH identificadas, 30.943 casos de enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, que en nuestro sistema la terapia de reemplazo renal es hemodiálisis, diálisis peritoneal,
trasplante y tratamiento médico no dialítico que requieren estos pacientes en un estadio 5 avanzado de la enfermedad. 3.133.000 personas con hipertensión, 929.000 personas con diabetes, 2.988 casos de hemofilia A y B y von Willebrand, 166.000 casos de pacientes con cáncer, todos los tipos de cáncer del país y del grupo de estas enfermedades, artritis reumatoide y de enfermedades huérfanas, hicimos el primer censo en el país. Entonces, Colombia, a partir de esta información, tenemos más de 4.300.000 personas registradas al año con estas enfermedades, más de 10 cohortes de seguimiento, o sea, casi unas bases de datos de 15 millones de registros de todas las aseguradoras del país, porque es obligatorio su reporte, de más de 3.600 instituciones prestadoras de servicios de salud de estas patologías, 1.103 municipios y 32 departamentos del país, en los cuales lo que hacemos es una gestión de la calidad de la información, un proceso de atención de la enfermedad para poder identificar qué pasa y ocurre en la atención y los costos de estas enfermedades y sobre todo poder identificar qué resultados se tienen en salud que abarquen en este proceso de atención. Los indicadores que generamos son múltiples, son 115 indicadores en VIH, 137 aproximadamente en enfermedad renal, 85 en cáncer, 45 en hemofilia y por supuesto esto nos permite poder identificar qué pasa y el monitoreo de cada uno de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, siempre debemos tener en cuenta dos componentes importantes. La gestión de riesgo se hace a nivel poblacional y se hace a nivel individual. Cuando hablamos de gestión de riesgo poblacional, hacemos referencia al control de los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud son múltiples y son multifactoriales y uno de ellos específicamente podrá considerarse la disminución del consumo de tabaco, de consumo de alcohol, la disminución del consumo de tabaco, el promover la actividad física, que son actividades colectivas y que se hacen a toda la población porque se supone que es una población que es sana, pero que está en riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad. Entonces, estas acciones de la gestión de riesgo poblacional es lo que llamamos promoción de la salud y prevención primaria, pero se hace a través de políticas intersectoriales. No solamente los ministerios de salud participan en estas políticas, sino está el ministerio, en nuestro caso, de cultura, de educación, de hacienda, de vivienda, porque la vivienda es un factor de estos determinantes de la salud muy importantes. La alimentación, las necesidades básicas insatisfechas son problemas que abordan la desnutrición en el país, entonces se hace a través o su intervención a través de políticas intersectoriales. Y cuando hablamos de la gestión de riesgo individual, estamos hablando de la gestión que ya tiene riesgo de padecer la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de enfermedad renal crónica, hablamos de los pacientes con hipertensión, con diabetes, que están libres de esa enfermedad, pero que están en riesgo de padecerla. Esto es en primera instancia lo que se identifica. Luego, a partir de estas personas que están en riesgo de padecer una enfermedad de alto costo, identificamos las que ya la tienen, o sea, las personas que tienen la enfermedad renal y por supuesto luego se hacen estrategias de intervención de cada caso puntual, lo que necesita el paciente. De esta manera se abarca la intervención en prevención secundaria, haciendo acciones de diagnóstico temprano y de tratamiento oportuno en la gestión de la población en riesgo y en intervención de prevención de la enfermedad terciaria, pues por supuesto el componente de rehabilitación es muy importante para evitar la muerte o secuelas o complicaciones de estas enfermedades. Entonces, desde los servicios de salud, ya no es intersectorial, sino la competencia desde los servicios de salud, es por supuesto
desde la población que está a riesgo de padecer la enfermedad, que consulta, que se tiene la morbilidad atendida, y por supuesto es lo que llamamos gestión de los servicios de salud o gestión del riesgo individual en esta población. Entonces, en nuestro país y en el marco de lo que llamamos gestión de riesgo, lo denominamos gestión integral del riesgo, cuando unimos la política intersectorial con lo que se hace a nivel de los servicios de salud, que es la prestación directa a la población, que es lo que básicamente hace el Ministerio de Salud a través de las redes de prestación de servicios y por supuesto quienes atienden a la población. Con base en esto, nosotros hemos podido tener el registro de información nacional de patologías de alto costo, gestionamos esa información, estandarizamos programas de atención a través de consensos basados en evidencia, definiendo unos indicadores a partir de las guías de manejo que hay en el país. Sabemos que las guías pueden tener múltiples indicadores, pero que no todos evalúan la gestión de riesgo que se hace. Se evalúa por resultados en salud a cada uno de los prestadores y aseguradores y luego se hace una compensación económica para generar incentivos, es decir, los aseguradores que tengan una mejor gestión en estas enfermedades de alto costo y que también prevengan esta enfermedad se mide a través de indicadores y por supuesto reciben una compensación económica que la tienen que reinvertir en programas de prevención de estas mismas enfermedades. Entonces, en el contexto ya de lo que hablamos y lo hacemos en enfermedad renal crónica, nosotros tenemos una prevalencia pues menor a la que está estimada en la población latinoamericana, pero es importante saberlo, es el 2 por 100.000 habitantes en todo el contexto y espectro de la enfermedad renal crónica, porque se espera que sea el 10% de la población. Y en enfermedad renal crónica estadio 5 para el año 2015 tenemos identificados 17.442 casos en hombres y 14.765 casos en mujeres. Esto es la población atendida en todas las aseguradoras del país. No hay nadie que se quede sin registrar. ¿Por qué? O sin saberlo, porque esto les impacta negativamente a la hora de la retribución o la redistribución o de incentivos económicos que se le generan a los aseguradores. Y en terapia de reemplazo renal, o sea, los que están en hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante y tratamiento médico no dialítico, tenemos una prevalencia de 71.5 por 100.000 habitantes. Cada año, como es de esperarse, esta prevalencia y concentración de casos en este tipo de terapias aumenta. Tenemos para el año 2015 30.800 pacientes y pues si lo comparamos epidemiológicamente, nuestra prevalencia aumenta, pero no está aumentando tan progresivamente como se esperaba. Y la incidencia en este año por un ajuste en la población y en los denominadores nos ha tenido un incremento de 1.2, pasamos de 11.1 a 12.9, igualmente la mortalidad. Aquí tenemos dos componentes importantes, el mejoramiento de la calidad del registro y también los ajustadores que trabajamos con el DANE, que es el Centro de Estadística Nacional, y por supuesto unas indicaciones del ministerio que nos ha hecho para poder abordar mejor estos indicadores epidemiológicos en el país. Pero más allá de la prevalencia, la incidencia y la mortalidad en este caso, a nosotros nos interesa unos indicadores muy importantes de gestión para esta enfermedad. El primero, captar los pacientes de enfermedades precursoras, es decir, cuántos pacientes hipertensos y diabéticos hay en la población colombiana y qué gestión hacen los aseguradores para la captación. No es la prevalencia, es la captación. Entonces, si ustedes ven, acá es el 35.3% y está en rojo porque cada vez aumentamos la meta. En los sistemas de salud, la meta y en los países desarrollados, la meta para la captación de pacientes hipertensos y diabéticos debe ser superior al 75%,
pero por las dificultades en el acceso, en la oportunidad, en que los pacientes a veces no consultan y por lo tanto no saben ni siquiera que tienen diabetes o no saben que tienen hipertensión y es muy difícil hacer una búsqueda activa de toda esta población, pues la población y la morbilidad atendida se concentra en captación en el 35%. En este momento la meta que pusimos para los aseguradores es que se tuviera meta país 50% mínimo y progresivamente la vamos aumentando, por eso lo ven en rojo a pesar de que el indicador sea un poco mejor que el año pasado. Otro de los indicadores de gestión muy importante es que esos pacientes que tienen identificados en riesgo con hipertensión y diabetes, pues sean estudiados para ver si tienen o no enfermedad renal y se les descarte. Entonces, este indicador para nosotros es muy importante porque refleja por lo menos algo que se le tiene que hacer a todos los pacientes que están en riesgo de padecer esta enfermedad o aún sin riesgo que se les tiene que hacer, que es la creatinina, por lo menos una vez al año. Y en el país, a pesar de que está contemplado en las guías de práctica clínica, y me imagino que ustedes también, porque nos basamos también en los referentes internacionales al desarrollo de las guías, pues es muy bajo. Es un resultado que si ustedes ven acá es el 52.9%, no es suficiente, porque debe ser mínimo el 90% de la población. De todos los hipertensos que se tienen identificados y los diabéticos, mínimo el 90% deben estar estudiados con una creatinina anual y nosotros solamente tenemos el 52.9% para el año 2015. Como aumentamos la meta progresivamente, por eso lo ven en rojo. Este indicador en el 2013 y en el 2012 y en el 2011 fue porque cuando nosotros empezamos a evaluar los indicadores de gestión de riesgo, se valía que los aseguradores reportaran sin enfermedad renal crónica, pero en el momento y que eso se les valiera como pacientes estudiados para enfermedad renal, pero en el momento de hacer la auditoría y verificación de que a esos pacientes se les realice la creatinina y tengan estadificación como clasificación sin enfermedad renal, no era tan real. Entonces se reportaban los pacientes sin enfermedad renal, pero sin hacerles la creatinina. Entonces no era válido para nosotros que lo pudieran incluir en esto. Sin embargo, al ajustarlo en el 2014 y en el año 2015, por eso se ve un poco disminuido en este año que se hizo el ajuste de la medición. Lo mismo en la tasa de incidencia de enfermedad renal, tenemos el 12.2, pero Colombia es uno de los países de América Latina, informado por el United States Renal Data System, que tiene una menor tasa de incidencia de los 7 países con menor tasa de incidencia debido a la implementación de políticas de prevención en enfermedad renal y a esta evaluación y monitoreo que hacemos. En mortalidad de los pacientes tenemos un ajuste al indicador este año. Estos son todos los enfermos renales, pero aquí en los enfermos renales estadio avanzado tenemos un incremento del 10.6 por 100.000 habitantes debido a al fortalecimiento del registro de información y al ajuste de población que les comenté que se hizo a través del DANE y por eso nos incrementa la mortalidad. Otro aspecto muy importante en el modelo que tenemos para evaluar la gestión en enfermedad renal crónica es qué indicadores se deben evaluar como mínimo en un programa de nefroprotección. Entonces, sabemos quiénes tienen o no o están en un programa de nefroprotección y si ven, todos los pacientes en Colombia deberían estar en un programa de nefroprotección y solamente tenemos del 36% en el 2014 cuando empezó a evaluársele un incremento del 3% en el año 2015. Control de hipertensión, un 59%, de hemoglobina glicosilada, solo un 29%, diabéticos controlados, sí aumentamos del año 2014 del 13 al 45% y control de colesterol del 39 a 38%. En este tuvimos una disminución de un punto. Estos indicadores no son los únicos que medimos. Medimos más de 15 indicadores en cada uno de los programas, a cada uno de los pacientes cada año
Y esto es lo que influye en los incentivos que tienen los aseguradores para evaluarles la gestión. Entonces, acá está nuestra página web, toda la información que generamos es pública, la pueden consultar. Los consensos que generamos, qué medimos, qué evaluamos y cómo se sigue la gestión de esta patología. Y también hacemos un ranking de calidad de información que reportan por prestador de servicios y por asegurador. Esto lo pueden mirar. Esto ha sido muy importante para el país porque el paciente sabe no solamente en calidad de información cómo está y cómo lo estamos suministrando para poder evaluar, no solamente el paciente, los prestadores para poder contratar, pues por supuesto que contratan a la IPS o a la clínica o al hospital que mejor información les genere porque eso les afecta en sus incentivos, pero no solamente en calidad de información, sino también por resultados en salud. Nosotros hacemos un ranking por unidades renales, un ranking por prestadores de servicios de atención de VIH, un ranking por prestadores de servicios de cáncer, en donde el prestador, el asegurador sabe cuál prestador es mejor en resultados en salud y sobre todo el paciente para que pueda seleccionar la mejor aseguradora y la mejor prestadora de servicios de salud. Esto lo que genera, por supuesto, es una competencia entre aseguradores y prestadores, pero una competencia sana, basada en datos y hechos reales y sobre todo en la evaluación de la gestión. Y pues la compensación y el incentivo económico que se genera para las aseguradoras, el 40% de la concentración de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 es un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque hay aseguradoras en nuestro país que tienen una demanda de afiliados, o sea, como hacen mejor las cosas, los afiliados se concentran en esas aseguradoras más que en otras y eso genera un desequilibrio en el sistema de salud porque para unas aseguradoras la UPC o nuestra unidad de pago por capitación, que les dije que era $220 aproximadamente paciente año, se vuelve deficitaria porque todos los pacientes de alto costo se van a ir hacia allá. Y para otras se vuelve, por supuesto, superavitaria porque los pacientes pues no acuden o ellos no los buscan y pues al generar ese desequilibrio se tiene que hacer este ajuste por concentración y por eso tiene un peso muy importante. Y el 60% se hace por gestión. Entonces, lo que se mira es la concentración que tiene cada una de ellas y la evaluación de estos resultados en salud que para nosotros es muy importante y se les hace una compensación. Aproximadamente compensamos al año $47 millones en enfermedad renal crónica estadio 5 y en VIH $15 millones entre los aseguradores también. Es decir, estos incentivos premian no solo la eficiencia del uso de los recursos porque estamos evaluando los programas, la calidad de los programas de atención que reciben los pacientes, sino también los buenos resultados en salud obtenidos, porque los recursos son muy insuficientes. La enfermedad renal crónica aproximadamente es el 29% de los $220 en el sistema de salud y eso es algo muy representativo para el sistema, o sea, tenemos una carga muy importante de esta enfermedad, sumado a cáncer, sumado a artritis, sumado a hemofilia. Esto nos lleva el alto costo aproximadamente el 70% del gasto en salud. Y por supuesto, la única manera que vemos que puede ser una forma para poder asegurar una estabilidad financiera del sistema es con este tipo de experiencias, evaluando por resultados en salud para que la eficiencia sea mucho mejor. Entonces, con base en lo que hacemos en enfermedad renal crónica y en estas enfermedades, nuestro plan estratégico se rige en 3 componentes principales. Capacitación para el fortalecimiento de la gestión de riesgo a través de alianzas público-privadas. Hacemos asistencia técnica a las secretarías de salud, a los prestadores, a los aseguradores, para que todos trabajemos articuladamente en beneficio de estas poblaciones en riesgo.
potenciamos la investigación con datos reales y locales para la toma de decisiones importante. Sabemos que las decisiones de los países de América Latina, por supuesto, las basamos mucho en otros países. Por eso hoy en día hay tanto interés en la creación de agencias de evaluación de tecnología sanitaria, pero lo más importante no es tampoco crear muchas agencias, sino que las agencias que sirvan en cada uno de los países, también toda la tecnología que sea introducida en un país tenga una evaluación de impacto. Porque a veces nos pasa también a nosotros, se incluye cualquier tecnología o miles de tecnologías, pero no se evalúa el impacto y pues la verdad puede haber o se puede presentar que otras que tengan una mayor costo-efectividad no estén incluidas y no es necesario hacer tantas evaluaciones para poder decir que es bueno o es malo en el sistema. Y el tercer componente es el fortalecimiento del sistema de información para la toma de decisiones en estas patologías. Esto nos permite tener herramientas técnicas, argumentos técnicos para ajustar las políticas del país. Colombia, por ejemplo, no analizaba la sobrevida de los pacientes con terapia de reemplazo renal. Siempre nos basábamos en un referente internacional. Ya lo medimos, nuestra sobrevida a 5 años es del 71.6%, comparado con la literatura, que es el 65% al año, tenemos una muy buena sobrevida. El 22.1% de los pacientes están en programas de nefroprotección, estamos lejos de llegar al 100%, a pesar de que sea un cumplimiento obligatorio en nuestro sistema, pero trabajamos porque eso en realidad se cumpla. ¿Qué es lo que hemos visto? Todos nuestros países de América Latina tienen políticas de atención en salud renal, todos, pero nunca se evalúa su impacto. Y de verdad, a veces todas nuestras políticas, y nos pasa a nosotros, se quedaban en el papel. Tenemos guía de enfermedad renal o crónica desde el año 2005. Tenemos todas las leyes de cobertura para la población con hipertensión y diabetes y prevenir la progresión de enfermedad renal desde que se creó el sistema de salud basado en el aseguramiento desde el año de 1993. Tenemos políticas de atención integral. En cáncer tenemos las normas más complejas para la implementación del plan de control de cáncer. Pero ¿qué pasa? Nuestro pecado en los sistemas de salud es que esas políticas no se operativizan, no se implementan como debe ser y por supuesto tampoco se evalúan. Y la única forma de hacer una evaluación de una política pública es tener información y mostrar con hechos y datos si fue costo efectiva la intervención o no. Entonces, nosotros pudiéramos decir, no, en Colombia sí hay programas de nefroprotección. Todos podemos decir que aquí también hay una ley de programas de nefroprotección, pero ¿cuántos pacientes en realidad están en ese programa? Entonces, pues no nos da pena decirlo, son muy poquitos los pacientes que están, pero estamos trabajando para que todo el sistema tenga en realidad la cobertura que queremos y que los pacientes estén en estos programas para evitar la concentración de esta enfermedad. Y un paso importante que hemos hecho en los últimos años es poder llegar a hacer la evaluación de las intervenciones a través de evaluaciones económicas y pues estas intervenciones nos han podido reflejar que el 29% de los casos de enfermedad renal crónica, o sea, de esos 30.880 pacientes que aparecieron en las personas con estadio 3 y 4 en el último año, se hubieran prevenido si los pacientes estuvieran en un programa de nefroprotección. Esto es lo que llamamos epidemiológicamente la fracción atribuible a la población. Entonces, si estas personas hubieran estado en un programa de nefroprotección, se hubiera evitado el 29% del desarrollo de los casos con enfermedad renal crónica estadio 5. El otro componente que hemos podido avanzar es el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la gestión de conocimiento. La investigación no solamente en una molécula, en un medicamento, en una patología específica, o sea, una investigación clínica, sino investigación de política pública que le sirva al país. Entonces, esa investigación va dirigida
a investigar el acceso a los servicios, la utilización, la garantía y la calidad de la prestación, y mecanismos efectivos de transferencia de conocimiento en políticas públicas. En este momento estamos trabajando en unos proyectos de investigación, por supuesto con aliados estratégicos del sector privado, de las asociaciones científicas, de la industria farmacéutica, el mismo ministerio, porque todos somos parte del sistema de salud. No podemos aislar a ningún actor y somos, pues por supuesto, imparciales, trabajamos con todos los actores del sistema y pues también con las instituciones privadas para poderlos desarrollar. Estas son algunas de las publicaciones. Agradecemos que hemos una vez más a la doctora Lisbeth Acuña, pudimos quien ha tenido a cargo la primera ponencia de las tasas de de esta filtración tarde. glomerular para la estadificación A en continuación, pacientes. Nosotros lo hacemos a través el doctor de Enrique Cocorfau, Pérez Gras porque es por normatividad que presentará está el tema explícito, gestión de pero pacientes sabemos en un que hospital de hay alta otras complejidad dos fórmulas a nivel que internacional. pueden estimar la tasa de El filtración doctor y Enrique son Pérez mucho más Gras precisas. Entonces, es tendríamos director que del tener área unos datos comercial reales del con la Hospital información que Universitario tenemos, Austral de hicimos la Argentina. validación y, Recibamos por supuesto, favor al doctor confirmamos que Enrique la mejor Pérez es la Gras. de seca de EPI y vamos a utilizar la de seca de EPI. Entonces ya no nos basamos en el estudio, pues por supuesto comprobamos o afirmamos la hipótesis, pero ya podemos hacer análisis de datos reales en nuestro país con la información que tenemos. Y en el campo de la economía de la salud lo trabajamos en apoyo con una entidad que es reconocida en América Latina, que se llama GEOR. Es una empresa que nosotros trabajamos con ellos a través de pues, su experiencia en proyectos de cooperación internacional y en evaluación económica, y empezamos a evaluar resultados en salud a través de la evaluación económica de los programas de hemodiálisis que tiene nuestro sistema de salud. Lo mismo en indicadores de nefroprotección para evaluar resultados en gestión de riesgo. Entonces, el paso a paso de cómo hemos construido esa política de incentivos básicamente tiene unos 6 componentes. Nosotros tenemos guías de práctica clínica definidas, pero no se implementan. Entonces, a través de esa evaluación y monitoreo, indirectamente al hacer la evaluación a esos prestadores y aseguradores en estas enfermedades, pues o cumple o no cumple la implementación de la guía, porque cuando evaluamos, por ejemplo, en diálisis, indicadores como la proporción de pacientes prevalentes con catéter o cómo está la hemoglobina en los pacientes en diálisis y en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, hemodiálisis, el fósforo, el calcio, indirectamente estamos evaluando el cumplimiento de la guía de manejo de los pacientes en diálisis. Entonces, esto es lo que logra el poder hacer la evaluación por resultados. Hacemos una búsqueda activa, un conocimiento de la población para identificar en dónde se concentra el riesgo. Al gestionar la información, y es algo muy importante que contribuye a los sistemas de salud, es que se puede reestructurar la oferta y la demanda de los servicios de salud. Si un prestador y un asegurador identifican su población, sabe cómo van en resultados en salud, en la patología en la que le contraten, en la enfermedad, para el medicamento para esa enfermedad, por supuesto reestructuran la oferta y la demanda y la negociación, porque es muy importante. En Colombia promovemos que las negociaciones se hagan basadas en resultados. La gestión del conocimiento a través de la auditoría de estos pacientes no es solamente que reporten el paciente, sino, como les digo, cómo lo siguen en todo el año, la cohorte, y los incentivos para definir o establecer lo que llamamos, y está común en todos los países, los acuerdos de riesgo compartido. Esto es lo que nosotros promovemos y hacemos. Y finalmente, pues, ¿qué hemos logrado con estas políticas? Uno, Colombia pues fue evaluada por la Universidad de Oxford y pues este es un resumen de lo que dice. Es uno de los mejores registros de América Latina. El estudio que se publicó, por supuesto, dice que solamente de los 144 registros que hay de información en enfermedad renal crónica en el mundo, solamente cumplen algunos criterios, 48, y de esos 48 en América Latina solamente 3, y uno de los más completos es el de nosotros en Colombia, y por eso
A través de este reconocimiento hemos impulsado y hemos promovido que se pueda establecer la red internacional de prevención en enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes. Esto lo hemos logrado, como les digo, a través de un trabajo en equipo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, por supuesto los prestadores, los aseguradores, los pacientes, la industria farmacéutica, el Instituto de Evaluación de Tecnología, la Superintendencia Nacional de Salud, y ha sido una curva de aprendizaje. Para nosotros, el año 1 de cada patología, cuando empezamos a hacer la medición y el monitoreo, es calcular en dónde está concentrada, es decir, la prevalencia como primer indicador. Ya en el año 2 podemos evaluar la morbimortalidad o indicadores claves epidemiológicos para el país, porque se empieza a hacer el seguimiento de las cohortes. En el año 3 ya podemos empezar a evaluar y a estandarizar a través de la metodología de consenso que utilizamos con todos los actores, qué indicadores vamos a evaluar en el país. Y en el año 4 ya podemos hablar de las evaluaciones de las intervenciones, es decir, evaluar los programas en los cuales los pacientes están sometidos en su atención. Entonces, esto lo que nos ha permitido es centrarnos en la calidad de la atención del paciente. Todo esto se logra o tiene un propósito. El propósito es que el paciente reciba lo que tiene que recibir, no más y no menos. Y pues por supuesto basado con evidencia. Si ya hay una norma, si ya hay una guía, si ustedes plantean o definen que el paciente tiene que recibir eso, pues que el paciente de verdad lo reciba y lo que tenga que recibir. La oportunidad en el momento que tiene que ser, en cáncer por lo menos nosotros uno de los indicadores importantes son las oportunidades. La oportunidad de la confirmación diagnóstica, la oportunidad en el diagnóstico, la oportunidad en el inicio del tratamiento. Son los 3 momentos importantes para poder hacer una verdadera intervención en gestión de riesgo. La seguridad del paciente, la intervención sin lesiones, la eficiencia con lo que tenemos destinado para la atención de esa patología es y tenemos que lograrlo porque no es tener más recursos sino hacerlos más eficientes. La equidad, que a todos se trate de la misma manera, pues tenemos un plan de beneficios, población pobre o población rica o población de clase media, todos recibimos la misma atención, el mismo plan de beneficio. Y la atención centrada en el paciente, lo que se traduce en un máximo beneficio, un menor riesgo y un menor costo en el sistema. Y pues básicamente los usos de la información que generamos cada año, por supuesto para el Ministerio y las entidades de control es una información clave para la planeación de la prestación de servicio, la vigilancia en salud pública, el ajuste al presupuesto, a la UPC, a las aseguradoras, esto les permite poder organizar programas con verdadero enfoque de resultados, medición de indicadores y hacer una negociación efectiva con los prestadores de servicios. Para los pacientes, conocer su enfermedad, promovemos el autocuidado porque son corresponsables de los sistemas, de los recursos de los sistemas de salud y eso es algo que se debe trabajar arduamente. Los pacientes somos responsables también del sistema y debemos promover la misma estabilidad del sistema. Y por supuesto a las asociaciones, sociedades científicas y organismos internacionales es muy importante que se tenga y se cuente información, evaluación, seguimiento, porque eso ayuda a promover la investigación científica local en los países. Esto nos ha permitido extendernos y participar con otros países y por lo tanto implementamos el proyecto desde hace 2 años que fue la Red Internacional para la Prevención de Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión y Diabetes, haciendo una transferencia de conocimiento, no una inversión de recursos, sino simplemente comunicamos en los países lo que hacemos para que en realidad se pueda por lo menos iniciar en esta enfermedad, pero se puede extrapolar a múltiples enfermedades y pues lo hacemos con apoyo de la Asociación Colombiana de Nefrología, el Ministerio de Salud, el Organismo Regional Andino de Salud que está también apoyándonos y por supuesto la alianza que tenemos con la empresa privada, con GEOR que tiene experiencia en la realización de proyectos de este tipo a nivel internacional.
Finalmente, pues esto es un mensaje, yo sé que de pronto lo han escuchado, es algo que la Organización Mundial de la Salud siempre lo dice, y es un mensaje claro para todos los sistemas. La mejor medida del rendimiento de un sistema de salud es su impacto en los resultados. Y pues infortunadamente tenemos tan poca información en los países para evaluar todo lo que expedimos, porque siempre cuando hay cambio de gobierno, cuando hay un cambio de directivos, cuando hay cambios, cada uno tiene una idea diferente y pues por supuesto tiene que llegar a implementar su plan de trabajo. Pero lo más importante es rescatar lo bueno que se ha hecho, fortalecerlo en donde hay debilidades y sobre todo evaluar el impacto de todo lo que promovemos, porque se generan tantos cambios que nada se evalúa y así seguimos. Entonces termina el uno, pero no se evaluó lo que implementó. Empieza el otro y se va, entonces así nos pasa y esa es una cultura que tenemos en América Latina y lo más importante es que midamos lo que nosotros hacemos. Todo no se puede medir de la misma manera, hay que buscar muchas formas, pero sí mostrar con hechos y datos las acciones que promovemos cada día desde nuestras instituciones, desde nuestros cargos, porque es la única manera de decir y mostrar que sí estamos haciendo algo. A veces se dice mucho, pero se hace poco. Y en los sistemas de salud como nosotros, con escasos recursos, limitados, problemas en el acceso oportuno, en la garantía de pronto o en la cobertura que se tiene, es muy importante que así hagamos poco, se pueda mostrar que sí es efectivo lo que hacemos. Y pues todos creo que tenemos un propósito, por eso estamos hoy acá. Queríamos compartirles la experiencia que hemos podido desarrollar durante el año 2007, en el cual fuimos creados, y por lo tanto, pues decirles que de igual forma nos pueden escribir cualquier información, la pueden tener disponible y pues las puertas abiertas en Colombia para todo lo que requieran. Muchas gracias.